Dice María, que manda su mensaje de texto en este momento: no es justo, nos perdemos lo mejor, los entretelones en los cortes. Y habilitar los cortes, ¿Tienen alguna solución para María? Eso, habilitar los cortes y que vean. Poner los avisos durante la tertulia y solo pasamos los cortes. Vamos a instituir una sección que se llame Cortes y Quebradas. O podemos grabar lo que ocurre acá durante los cortes y lo publicamos después en la web, así como un bonus track con un precio aparte, ¿no? Seguro, puede ser, sí, pero ¿quién te dice que no se altere? Digo, siguiendo el pensamiento lógico de Gonzalo. Al saber que se graba ya no es lo que era. Ya no es lo mismo, No, por mí sí, no tengo ningún problema. No sé si a ti te cohíbe. ¿No te caracteriza el doble discurso? ¿No? Me divierte. Seguimos en la mesa de este viernes 4, seguimos con Ita Haber, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y Mauricio Rosenkopf. Les propongo que vayamos ahora a Venezuela, donde el Parlamento, de mayoría opositora, pidió a la OEA, la Organización de Estados Americanos, que medie en la crisis institucional que se vive en ese país y que se agravó debido a un fallo judicial que redujo los poderes de la Asamblea Nacional. Concretamente, la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a los partidos de oposición, solicita que se aplique el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para que la OEA intervenga. ¿Y cuál es el origen de todo esto? El Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo que limitó el alcance del control parlamentario, reduciéndolo solo a los actos del Ejecutivo, eliminando la posibilidad de supervisar las medidas del Poder Judicial, del Poder Electoral y Ciudadano, así como las que vengan de las Fuerzas Armadas. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, aseguró que van a seguir investigando de todos modos. Esta sentencia, repetimos, que es una sentencia que no tildamos de calificar de la sentencia del miedo, no nos va a inhibir, por una parte, de investigar y por otra, de seguir legislando para resolver los problemas de Venezuela que este gobierno no quiere que se resuelvan. Leyes de carácter económico, leyes de carácter social. Gonzalo, empezamos contigo. ¿Conmigo? Yo hubiera querido escuchar lo que tiene para decir el ruso en esto, pero bueno. Dale tú. Bueno, yo creo que acá estamos en un conflicto de soberanías bien interesante. Lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia fue pasar un decreto, no sé cómo se llama, un fallo, de que todas las resoluciones de la Asamblea Nacional no pueden tener ninguna injerencia, influencia ni en el Poder Ejecutivo, como tú dijiste, ni el electoral, ni el judicial, ni en este muy curioso poder ciudadano que también existe en Venezuela. La Asamblea Nacional reacciona diciendo, bueno, nosotros entonces vamos a llamar a aplicar la cláusula 20 de la Carta Democrática de la OEA. Bueno, acá hay un conflicto de soberanías. La gente dice, no, está mal que la OEA se inmiscuya en los asuntos soberanos de Venezuela, y yo estoy de acuerdo. Pero por otro lado, la soberanía de Venezuela es el pueblo. Quien es soberano es el pueblo, no el gobierno. Y esa Asamblea Nacional representa mayoritariamente al pueblo. Entonces, por otro lado tenemos, y no se puede dejar de mencionar, de que el presidente Maduro, con unas elecciones algo cuestionadas, pero también es legítimo por cuanto fue votado en las elecciones presidenciales. Entonces acá tenemos, ¿por qué tenemos un problema de soberanía también con la OEA? Porque, ¿por qué se redacta la Carta Democrática? Es porque en los países latinoamericanos, lamentablemente, hay una tendencia a que ciertos gobiernos se convierten en dictadura, y entonces esos pueblos, cuando estaban todos en democracia, se pusieron de acuerdo que en caso de que algún gobierno se le pase la mano y viole los principios básicos de la democracia, la OEA, junto con los demás países, tiene la posibilidad de intervenir. Digo, para algo se hacen estas cosas. Porque si tú, cuando estás en democracia, decidís esto junto con los otros países latinoamericanos, y cuando aparece un gobierno que tiene facetas dictatoriales, resulta que esa carta no se puede aplicar porque es una intromisión de la soberanía, entonces ¿para qué la firmaste?
Entonces, creo que hay un conflicto acá de qué es soberanía y cuál prevalece sobre cuál. Juan. Sí, yo creo que Venezuela ha llegado al final a su muerte económica, ¿no? Es decir, y creo que mientras el petróleo siga por el piso así como está, va a seguir los líos. Y tal vez lo que no estoy seguro es que la oposición entienda qué hacen después que derrocan a Maduro. Es decir, estoy de acuerdo que acá se trata de aplicar la Constitución, de ver si a los 2 años, no me acuerdo, por la mitad del periodo, la Asamblea puede anular la presidencia. Yo creo que han pensado seriamente... Un referéndum, ¿no? Un referéndum, la posibilidad es convocar un referéndum. Bueno, pero referéndum revocatorio. Digamos que el referéndum revocatorio ocurra y salga, ¿no? Eso es un poco lo que está en cuestión. Creo que todo lo demás es menor. Lo que no sé si han pensado esa oposición que está dividida y que no tiene una línea coherente, ¿qué va a hacer con el petróleo a $30 el barril, ¿no? Así que el problema de Venezuela no es Maduro, no es la Asamblea, no es la jurisdicción, no es la OEA. El problema de Venezuela es haber apostado a exportar una única materia prima que es el petróleo. Es decir, a ahorcarse totalmente diciendo, si el petróleo está bárbaro, entonces Venezuela puede tirar manteca al techo. Si el petróleo está bajo, no hay ni siquiera papel higiénico. O no hay papel higiénico y no hay agua, no hay nada, que es lo que está pasando ahora en Venezuela. Porque eso le pasó siempre. Si yo recuerdo haber ido hace 20 años a Venezuela y el agua era importada, ¿no? Es decir, el agua para beber era importada, venían bidones desde el extranjero, ¿no? Y el agua costaba muchísimo más caro que la nafta, ¿no? Es decir, esa es la Venezuela de siempre. Esa Venezuela que siempre confió en que más del 90% de sus exportaciones era el petróleo. Cuando un país hace esa apuesta de tal naturaleza, está condenado a no tener soberanía. Si simplemente la soberanía está en lo que manejan el precio del petróleo. Esos son los soberanos de Venezuela. Y entonces yo creo que este conflicto básicamente no tiene solución. Es decir, gane quien gane, pierden todos, ¿no? Y creo que lo más importante que hay que hacer con esto es poner las barbas en remojo. Es decir, vuelvo a insistir en una cosa que he insistido toda mi vida. Cuando el Uruguay se enorgullece de apostar a la producción de alimentos, que son materias primas, que son commodities, no es muy distinto que lo del petróleo. Y entonces está de vuelta sometiendo su soberanía a quienes deciden el precio de los alimentos afuera, ¿no? Entonces creo que este problema, el problema de que América Latina no ha dejado de salir de las economías coloniales exportadoras de materias primas, este es el problema de fondo. Sí, pero viejo, estamos yendo hacia una guerra civil en Venezuela. Digo, está bien que el problema de fondo, yo estoy de acuerdo que el problema de fondo sea eso, pero ahora, ¿qué hacemos? Porque esto está deteriorándose mucho. Si cae, además de la leche, cae el precio de la carne, cae el precio de la celulosa, el Uruguay va a una guerra civil, no te quepa la menor duda. Difícil para Sagitario. Yo creo que el problema más serio ahí es la inestabilidad de Venezuela. Yo pienso que cómo resuelvan ellos los problemas económicos dependerá de quién suceda este proceso o los que se afiancen en este proceso. Y que además hay fronteras que de alguna manera pueden estar sacudiendo. En Brasil hemos visto manifestaciones pidiendo el retorno de los militares. En Colombia hay una gran frontera y estuvo cerrada, pero en Colombia hay un proceso que calculan que para fin de año hay deposición de armas y digamos es una de las cosas que alienta al equilibrio. Y la cuestión en Venezuela es muy compleja porque la Unidad Democrática son más de 20 organizaciones que lo integran, algunas históricas como Acción Democrática, de ahí viene Bentancur y además tiene una vieja historia de resistencia. Acuérdense que el dictador que voltearon ellos, Marcos Pérez Jiménez, fue con la gente en la calle cuando la asunción la hace el contraalmirante de Larrazábal, y que lo que más preocupa en este momento es que todo se encauce por caminos institucionales y no se desborde. Después lo que venga del petróleo, bueno, ellos verán
cómo lo resuelve. Pero lo más importante, Capriles parecería que es el que tiene más peso y el más sensato, que es el que ha iniciado la juntada de firmas para una ley muy especial que hay allá, que acá no existe y que no existe en Argentina, yo la conozco solamente en Venezuela, que es el referéndum revocatorio, es decir, revocan la presidencia. Esperemos todos los esfuerzos, pienso, desde la UNASUR y desde el Mercosur y de todos los lugares, es que no se desmadre la situación de Venezuela como no llegó a desmadrarse en las elecciones parlamentarias. Eso. Sí, yo suscribo parte de los tres, cada uno. Creo que sí, que tiene razón Gonzalo en el tema que el político es muy importante. El tema económico sí, pero bueno, primero tengamos a alguien que haga una propuesta sobre cómo va a salir Venezuela económicamente de esto. Pero si ni siquiera tenemos a alguien, yo me preocuparía ante todo de ver si puede ser posible el referéndum revocatorio. Seguramente se tendrán que arreglar de alguna manera todos esos 20 grupos para unificarse de alguna manera y tener algún personaje o varios personajes para conducir esto, pero lo que es seguro es que estamos siempre al borde de más muertos, de más encarcelamiento, de más violencia. No sé, creo que tampoco es cierto, hay que respetar la soberanía, más que nada nosotros en el Partido Nacional, que hacemos una cuestión de suma importancia, de no intervención, pero esto... Y tenemos un ejército que tiene para un lado y para el otro. Exactamente. Digamos, todavía no entraron a pisar ni los unos ni los otros, y es algo que es lo que se quiere contener en materia política exterior, digamos. Uh-huh. Yo creo que lo de Venezuela es realmente muy serio, viene siendo una crisis muy seria desde hace mucho tiempo. Me parece que los países latinoamericanos no están reaccionando como debieran. Creo que podemos hacer bastante más en el sentido de buscar una solución negociada, porque no cabe duda que ese país está dividido políticamente. Yo creo que el chavismo es fuerte en Venezuela, sin duda, pero también la es la oposición. Y hay que tratar de encontrar una solución que ellos solos muy difícilmente van a encontrar, porque hay mucho enconamiento, hay mucha confrontación, hay mucha sangre que ya corrió, y me parece que esa es la función que nosotros debiéramos cumplir. Como, recuerdo, Venezuela la cumplió cuando había una dictadura acá en el Uruguay. Y eso sí, habrá sido intromisión en los asuntos internos del Uruguay, pero bienvenida sea, pues yo creo que fue muy positiva. Entonces, yo creo que nosotros no podemos seguir mirando para el costado. Esto es una crisis que afecta a América Latina, y que si Venezuela tiene una solución, llamémosle mala, es decir, con alguna intervención de prepotencia de alguien de afuera, esto no solo es malo para Venezuela, es malo para toda América Latina, para todo el proceso de democratización de América Latina. Entonces, a mí me duele que nosotros estemos tan pasivos con respecto a este tema, porque la situación es realmente caótica. No es solamente una crisis política y económica, es una crisis social, es una crisis humanitaria. Ayer me dijeron que el representante de Naciones Unidas lo picó un mosquito con Zika, y estaba ahí tratando de curar la enfermedad y no tenía los medicamentos básicos. Estoy hablando del representante de Naciones Unidas. Tuvieron que sacarlo y mandarlo a Honduras para poderlo tratar. Y si eso le pasa al representante de Naciones Unidas, imagínate a un venezolano común y corriente, ¿no? Y hay una crisis de alimentos, y hay todo el problema de esta cuestión militar, que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando ahí adentro. Digo, es un problema muy, muy serio, y creo que nosotros no estamos actuando. Nosotros, todos los latinoamericanos, no estamos actuando como debiéramos. En Perspectiva, da que hablar.